Barcos. Hace 200 años eran el único enlace entre el viejo y el nuevo mundo. En el año 1769, el director general de correos de las colonias americanas viajó a Londres. Su nombre, Benjamin Franklin. Su propósito era averiguar por qué sus barcos correo tardaban más semanas en cruzar el Atlántico que los barcos comerciales. Las investigaciones de Franklin desvelaron enseguida la causa del retraso. Era la corriente del Golfo. Arterias del océano. Benjamin Franklin y la corriente del Golfo. Franklin se dirigió a su primo, el ballenero Timothy Folger, un capitán experimentado. Este le contó sus encuentros en alta mar. Conocemos bien la corriente porque cuando seguimos a las ballenas navegamos en ella y la cruzamos a menudo. Alguna vez hemos visto esos barcos correo a la deriva en medio de la corriente, luchando contra ella. Les dijimos que cruzaran la corriente, pero se creían demasiado listos para dejarse aconsejar por unos simples pescadores americanos. Franklin le pidió a su primo que dibujara la corriente del Golfo en un mapa del Atlántico. El mapa les enseñaría a los barcos correo el camino a seguir, pero sin embargo, estos apenas lo utilizaron. Desde tiempos inmemoriales, los marineros luchaban contra el fenómeno de las corrientes marinas. Las misteriosas fuerzas del océano los alejaban, a menudo, de su ruta inicial. Entre ellos estaba el almirante portugués Pedro Álvares Cabral. Buscaba una vía marítima hasta la India Oriental, bordeando África, cuando el 22 de abril del año 1500 topó con una costa desconocida cubierta de selvas. Fue el descubrimiento de Brasil. América se convirtió enseguida en el objetivo de conquistadores europeos, hombres de negocios y colonizadores. En sus viajes a través del Atlántico, reunieron información sobre las corrientes marinas. Pero la investigación científica del océano no empezaría hasta el siglo XVII. Los primeros mapas de corrientes marinas que se publican aún son una mezcla de hechos y fantasía. Athanasius Kircher les volvió a dar a las corrientes superficiales bastante veracidad. Sin embargo, pensaba que los mares estaban unidos por túneles subterráneos, entre ellos uno que iba de un polo al otro. El conocimiento práctico del curso y la fuerza de las corrientes circulaba entre los marineros como una especie de secreto profesional y se transmitía oralmente de unos a otros. Fue Benjamin Franklin quien, con la publicación de su mapa, aireó este secreto. Fue también él quien hizo público el nombre con el que los marineros solían referirse a la principal corriente del Atlántico, la corriente del Golfo. Hoy sabemos que ésta se comporta más bien como todo un sistema de corrientes. Y solo una pequeña parte hace honor al nombre adoptado por el Golfo de México. Franklin era un genio universal. Escritor, hombre de negocios, inventor y científico. Pero en cualquier ámbito en el que se movía, actuaba según la misma premisa. Sus trabajos debían tener un uso práctico. Entre sus resultados científicos más conocidos, destacan indudablemente sus contribuciones a la electricidad. Pero Franklin es conocido sobre todo como hombre de Estado. Fue mediador en el conflicto de las colonias americanas con su madre patria británica. Pero su diplomacia no surtió efecto. Derivó en la Guerra de Independencia que concluyó con la fundación de los Estados Unidos de América. La condición previa de la actuación del hombre era para Franklin la libertad. Esta máxima se reflejaba en la Constitución americana, en cuya elaboración Franklin contribuyó de forma decisiva. Con solo 16 años escribió: "No puede existir la sabiduría sin libertad de pensamiento, ni la libertad pública sin libertad de expresión". El Atlántico era la segunda patria de Franklin. La política lo convirtió en viajero entre los continentes.
Una buena ocasión para aprender más sobre las peculiaridades del océano. Durante sus viajes, Franklin realizó docenas de mediciones de temperatura y afirmó que la corriente del Golfo era claramente más cálida que el resto de las aguas. En lugar de un sencillo termómetro y una pluma estilográfica, hoy se utiliza la electrónica de alta sensibilidad. Las mediciones de temperatura son un componente fijo de las investigaciones modernas. Sondas de inmersión registran la temperatura y la salinidad del agua y el ordenador de a bordo evalúa los datos inmediatamente. Cuerpos flotantes se dejan a merced de la corriente y se vigilan vía satélite. Definen el recorrido exacto de las arterias del mar, incluso en las zonas de más profundidad. Los cuerpos pueden emerger durante la transmisión de datos. El príncipe Alberto de Mónaco ya utilizó una forma primitiva de cuerpos flotantes en 1885. El investigador de corrientes cruzó el Atlántico a bordo de su yate Hirondelle y lanzó al mar 1000 botellas y barriles. Contenían notas en 10 idiomas distintos, en las que la persona que las encontrara debía escribir el lugar en que aparecieran. Una cuarta parte del grotesco correo se respondió. La evaluación ofreció una vaga vista general del curso de la corriente del Golfo. Quedó claro que en el este se dividía en varias ramas. Benjamin Franklin explicó de esta forma el origen de la corriente del Golfo. Debido a los vientos alisios que soplan a lo largo del año, se acumula agua en la costa oriental de América. La tierra firme impide que siga su curso natural y el agua se acumula y recorre la costa formando una fuerte corriente. En ello basó Franklin un principio fundamental de las corrientes superficiales, que también se puede observar en Europa y África. La fuerza del viento empuja las capas superiores del océano. Cuando éstas chocan con las masas de tierra continentales, el nivel del mar sube y se produce un cambio de presión que se compensa con la bajada del agua. En los trópicos y subtrópicos, la radiación solar intensa calienta el agua de la superficie. La corriente transporta la energía calorífica miles de kilómetros hasta las regiones más frías. Cuando las masas marinas pasan las islas del Caribe, están más unidas y más aceleradas. En el estrecho pasillo entre Florida y las Bahamas, la corriente ya alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora. Más tarde pierde velocidad. Alcanza la costa norteamericana y gira en dirección este, adentrándose en el Atlántico. Al sur y al este del banco de Terranova, la corriente del Golfo se divide en varias ramas. Una pasa a conformar la corriente noratlántica, que pronto se reestructura y se dispersa en corrientes más pequeñas. Algunas son difusas estribaciones que llegan hasta el Cabo Norte. Otras alimentan el mar Mediterráneo. Otra rama recorre la costa oeste de África hasta el Ecuador. La corriente forma en el Atlántico Norte todo un torbellino circular gigante, en el sentido de las agujas del reloj. En cambio, en el hemisferio sur, el agua se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. El motivo es que la desviación de las masas es diferente por el efecto de Coriolis. Benjamin Franklin también investigó las corrientes en las profundidades del océano. Con 80 años, realizó mediciones por primera vez en capas submarinas. Franklin afirmó que en Delaware, el Atlántico estaba 12 grados más frío a 35 metros de profundidad que en la superficie. Supuso que allí el agua no podía calentarse porque las corrientes del fondo la movían constantemente. El motor causante de este movimiento tan extenso es la propia composición del agua marina. En ese punto es decisiva la densidad. Depende de dos factores: la temperatura y la salinidad. El agua fría y rica en sal pesa más y baja las profundidades. Como resultado, el agua de la superficie es arrastrada. Así se forma una especie de bomba que intercambia agua fría y caliente constantemente.
Esto recibe el nombre de circulación termohalina. En los mares polares o en el mar del Labrador se forman enormes corrientes submarinas. Una de ellas fluye a una profundidad de 1000 a 4000 metros por la costa americana, lentamente hacia el sur. Por término medio está 8 grados más fría que el agua en dirección contraria de la corriente del Golfo. El oceanógrafo norteamericano Wallace Brecker acuñó este sistema de corrientes globales como Conveyor Belt, la cinta transportadora del mar. Brecker sintetizó la incesante circulación marítima en un esquema de las corrientes de la superficie y las del fondo marino. Un punto central de ese sistema es la corriente del Golfo. Otras arterias significativas del océano son la corriente de Humboldt, en el Pacífico, la de Benguela, por el litoral suroccidental de África, o la corriente circumpolar antártica, que rodea el continente antártico. Las corrientes marinas son franjas vitales de nuestro planeta. Equilibran el clima de la Tierra. Si la cinta transportadora se parara, tendría consecuencias tremendas para muchas zonas. Europa, por ejemplo, depende del sistema de calefacción de la corriente del Golfo. En el satélite infrarrojo se aprecia el descenso de temperatura entre la corriente del Golfo y las aguas más frías de los alrededores. En un radio de pocos kilómetros pueden bajar un promedio de 10 grados. La corriente del Golfo, una fuente de calor inagotable, hace posible que en la costa de Irlanda pueda crecer vegetación tropical. Para la fauna marina, las corrientes son básicas para la supervivencia. La fría corriente de Humboldt distribuye el fitoplancton, rico en nutrientes, en grandes áreas. Las tortugas de mar o las anguilas no podrían hacer sus grandes desplazamientos sin este medio de transporte natural. Sin embargo, las enormes corrientes entrañan muchos peligros. Se llevan por delante todo lo que encuentran en su camino, incluidas toxinas ambientales. Las averías en alta mar pueden ser peligrosas para personas y animales si el gasoil derramado a gran distancia llega hasta la costa. En el fondo del mar dormita posiblemente una futura fuente de energía. Esta descomunal fuerza de movimiento sigue creciendo hasta ahora oculta en las corrientes. El primer proyecto piloto se pretende poner en marcha en la costa de Inglaterra, siguiendo el principio de las turbinas eólicas. Las masas de agua ponen en movimiento grandes rotores que producen corriente a través de generadores. Desde el final de la última época glaciar, la circulación gigante de masas de agua permanece casi estable en el Atlántico. Y no se puede descartar que el calentamiento global también haya tenido efectos sobre las corrientes marinas. Una mayor pluviosidad podría diluir la concentración de sal y así influir en el movimiento. El agua ya no tendría la densidad necesaria para hundirse. El clima de Europa cambiaría si la corriente del Golfo desapareciera. Las temperaturas invernales descenderían 5 o 6 grados del promedio actual. Grandes partes de Escandinavia quedarían cubiertas por una capa de hielo. Semejante escenario también tendría enormes consecuencias en el paisaje. Nuestro clima se basa en un complejo y sensible equilibrio entre la circulación global del agua y del aire. Cuanto más a fondo se investigue este delicado sistema, más claro veremos lo peligroso que es alterarlo. Benjamin Franklin empezó a comprender la índole de los mares hace más de 200 años. Pero, ¿de qué sirve la ciencia si no se utiliza para un fin útil?